Dólar Qatar, lo que vos tenés que saber desde estrictamente lo económico y desde estrictamente lo político y social te vas a enterar en turno mañana. Te lo vamos a explicar con mucha sencillez, como lo hace siempre nuestro querido profesor Darío Gaño, y también desde una lectura para realmente saber a quién afecta y a quién no. Vos que estás de tu casa probablemente no te afecte, pero sí es importante que sepas de qué se trata. Compañeros, bienvenidos. Darío, con la claridad que te caracteriza, ¿qué es el dólar Qatar? Bien, el contexto y un poco la aplicación. El contexto es que faltan dólares en la Argentina y la aplicación es lo que sucede a partir de hoy. Eso es importante. Los gastos que se hicieron, que se efectivizaron hasta ayer, no tienen esta diferenciación que se le va a aplicar a partir de ahora a los gastos que superen los $300 mensuales por persona. Esto es muy relevante porque es la diferenciación que el gobierno hizo de cómo gastamos los argentinos dólares. Y ojo que no son pocos, porque el gobierno dijo que hay 3 millones de personas que hacen gastos en dólares, pero la mayoría hacen gastos pequeños, muchos tienen que ver con el streaming, y hay un puñado, en realidad son 200.000 personas, que en agosto gastaron más de $300 por mes. ¿El streaming entra o no entra? El streaming no entra, pero ya venía siendo grabado. No entra en esta diferenciación, pero lo que importa es, para saber si te toca pagar más o no, uno de los puntos es si gastás más de $300 por mes. Y lo otro es, obviamente, a partir de ahora, ¿qué se le va a agregar? Bueno, el dólar Qatar, o en realidad cualquier dólar turista, porque si vas a cualquier país Perdón, tengo por que ejemplo, interrumpirte porque tengo preguntitas. Sí, hay un montón de preguntas. O sea, los consumos pueden ser, estando en la Argentina, Sí. como puede ser, por ejemplo, la contratación de una aplicación o de una plataforma, ¿eso se incluye dentro de esos? No de nuevo, $300? pero ya tenía un impuesto mayor eso. Está bien, pero ¿se entiende? Cuando uno tiene que hacer la cuentita de hasta 300, ¿eso lo contempla o eso queda fuera? Eso, hay un gris ahí porque el gobierno aclaró dos cosas. Uno, que eso no va a estar grabado distinto, pero que los que tienen más de $300 de gasto por mes van a tener esta diferenciación. Entonces el streaming no va a tener un nuevo impuesto, pero sí lo va a tener todo lo que sean gastos turísticos. Y pregunta, ¿y cuál es? ¿Esos gastos los podés hacer desde la Argentina o Sí. son gastos que se incluyen entre Argentina y aquellos que viajan, los que viajan también? No, son gastos hechos desde tu tarjeta de crédito, claro. No importa el lugar. No importa el URL, que es la página de internet desde donde pones tus datos, no importa. Importa que si son gastos en dólares o no. ¿Cuál es la novedad? Y que esto los agarra a los que van al Mundial y a cualquiera que va a hacer un gasto turístico, es que al número del dólar se le suma el 30% del impuesto país, eso ya estaba, el 45% de adelanto de ganancias, eso ya estaba, pero se había subido un 10% con Batakis, y ahora se le suma una nueva percepción, un nuevo anticipo, que en este caso es de bienes personales y desde un 25%. A ver, te hago un punto ahí porque eso es, a ver, lo macro, lo que tenés que saber de cómo se conforma este nuevo dólar en la Argentina. Acá tenemos unas plaquitas también para leer, para aclarar, para que sea sencillo. No tiene demasiada complejidad, de la complejidad que ya venía arrastrando, pero sí me parece un punto importante, y después quiero que me hables de si aquellas personas que hacen estos consumos pueden, entre comillas, recuperarlo. Pero a ver, hablemos de este debut del nuevo tipo de cambio. Los consumos de moneda extranjera con tarjeta que superen los $300 al mes pagarán una percepción extra del 25%. Y esto abre un nuevo dólar en la Argentina, una nueva forma de ver los gastos. Ya hay 15 tipos de cotización en la Argentina, es un montón. Eso es caótico, ¿no? Eso es, sí, es caótico, es muy desprolijo al menos. Y a partir de ahí la calculadora es diaria, porque el único dólar importante para medir el resto es el dólar oficial. Para medir el resto, sobre todo en lo que tiene que ver con el gobierno, obviamente los dólares paralelos o los que están en las cotizaciones paralelas, eso no. Pero el dólar oficial, que está en 157 pesos hoy, ayer el gobierno difundió en su comunicado, decía 150 pesos, para hacer un ejemplo, pero bueno, ya todos los cálculos que estamos haciendo van a estar corridos con el dólar oficial. Bueno, a ese 157 pesos hay que hacerle
la cuenta del 30% del impuesto país Pregunto. y después del 45%, pero sobre 57 En pesos. general, las 157. personas que hacen estos gastos o que pueden viajar, en general son personas que tienen la posibilidad de que pagan bienes personales y que pagan impuesto a las ganancias. Sí. Si no, está fuera del sistema. Digo, entiendan esto porque las personas que tienen acceso y la posibilidad de gastar ese dinero debieran estar regidos por estos impuestos. ¿Eso, entre comillas, se recupera? Sí, a ver. Una parte. Una parte. No, se debería recuperar. Es muy difícil hoy, tenés que tener un buen contador, tenés que tener una buena paciencia, porque no todo el mundo le estaba sucediendo. Seguramente muchos de los que están mirando, si hicieron el trámite, no tuvieron la devolución. Por ejemplo, el año pasado, es a cierre de ejercicio, o a fin de año. Entonces, ahí es donde se termina de ver y se termina devolviendo más adelante. Pero Está es un bien, gasto que pero hoy lo tenés que pagar. No, hoy lo tenés que pagar. Lo que digo es que hoy lo tenés que pagar, pero es un dinero que en algún momento, es cierto, vos me dirás, bueno, pero la inflación te va a comer ese dinero que hoy gastaste y que en la devolución va a ser diferente. Es posible, ¿no? Es posible, no, es lo que va a ocurrir. Pero sí una parte de ese impuesto, tanto el de ganancias como este adelanto de bienes personales, lo podés hacer a partir de un trámite que deberá estar clarificado para que todos puedan acceder en recuperarlo cuando cierre tu año y vos tengas que hacer toda la presentación de los papeles con contador, contadora en mano. ¿Qué más información funciona tenemos bien, que saber? Sí. eso está muy, y me parece que incluso ayuda para recaudar impuestos antes y después que la devolución sea de otra manera. Pero hasta ahora no estaba funcionando bien. Antes de pasar al siguiente tema, hablando de turismo, que me parece es importante para muchos que nos están viendo, los pasajes terrestres a países limítrofes no están comprendidos en esto. Quiero decir, es importante, porque estamos hablando de buena parte de gente, por ejemplo, que vive aquí, va a visitar familiares en países limítrofes. Entonces, digo, es un tema ese, ¿no? Es para turismo en gran escala, o en avión, o a lugares... Claro, eso es importante y ahora estoy pensando, cuando surgen este tipo de decisiones, yo tengo mi postura, después por supuesto la voy a dar, de que me parece una gran desprolijidad y un costo político muy alto que se paga cuando todos los días empezás a dar informaciones o tomar medidas ante una necesidad comprensible, que es la falta de reservas en la Argentina, pero no del modo en la que termina afectando a un puñado, un poquito más de gente que ya había previsto, en este caso, un viaje, ¿no? Por ponerlo en el contexto del dólar Qatar. Ahora, también es cierto que estas son medidas que a ese grupo de personas que vienen a estudiar a la Argentina, que tienen su familia en el exterior y que tienen que viajar, que en realidad residen en otro país, o que, digamos, pero que tienen un contacto directo con la Argentina, es un perjuicio muy grande porque no son personas que tienen un poder adquisitivo altísimo y ahí sí este impuesto repercute de manera directa. Eso también hay que contarlo y hay que contar las cosas como son. Pero quiero seguir para no meterme entre la opinión y el análisis político. Es buena la información que vos das de los traslados terrestres a países limítrofes. No va a estar contemplado este aumento, esta percepción de un 25% más. El dólar de lujo. ¿Qué es el dólar de lujo? El dólar de los bienes de lujo, aquellos que se compran embarcaciones, yates, autos de alta gama, perlas, joyas. Bueno, ahí, que obviamente es un puñado de argentinos, va a haber también este adelanto de bienes personales de una percepción que termina siendo cercana al 70%, es igual al dólar Qatar en este caso. El dólar Qatar termina siendo un dólar de 314 pesos a la cotización de hoy, ¿no? El que vaya a gastar, que como bien decís, tiene la posibilidad de recuperarlo, pero es complejo. Son 314 pesos en comparación con ¿qué? Con el dólar turismo, que estaba a 275 hasta ayer, o con el blue. Hay que ver cómo mide un turista, porque el gobierno también a muchos que viajan al exterior, o incluso a muchos que importan materiales para la producción, les dijo usen sus dólares. Y bueno, ¿cuál es la estimación? ¿Cuál es el precio del dólar? Eso es la pregunta constante que se hace, no solo un turista cuando viaja, sino un repositor cuando tiene que Perdón, el dólar que lujo comprar. no lo entiendo. ¿Va a haber una lista de bienes que vos sabés que son de lujo, que ese impuesto se va a aplicar? Por lo general están catalogados como bienes suntuarios y en la compra está diferenciado. Es algo muy menor. Pensemos que el gasto de más de $300 por mes en agosto fue de 200.000 personas.
personas. Los que compran bienes de lujo son muchos menos, pero el gobierno quería mostrar esto como que ya no hay dólar más barato para el que viaja y los argentinos estamos teniendo otro tipo de dólar en la economía. Bueno, ahí hay un espíritu que es usa tu billete. Porque lo que se entiende es que hay una gran cantidad, algunos dicen 100.000 millones de dólares, estamos charlando del número por afuera, porque obviamente es un número que no puede ser mensurado del todo, que está por fuera del sistema. Bueno, usá ese billete, el que tenés abajo del colchón, ponele, o donde fuera. Bueno, ese es el espíritu del asunto, que no se gasten reservas en esto. Está claro, a mí Lulo, el espíritu preguntaba... me parece bien, el espíritu me parece bien, Sí, sí. ante un contexto dificultoso. Lo que no me parece bien son 15 tipos de cambio, claro. la confusión que se genera, la poca previsibilidad para aquellos que habían tenido algún tipo de planificación en diferentes compras o en diferentes viajes. Me parece que ahí hay un punto cuestionable a este tipo de medidas por el caos que genera principalmente, ¿no? Sí. Porque lo que nosotros tenemos que tener es, además de una economía tranquila y previsible que genere estabilidad, una política estable y previsible que genere esa tranquilidad. Si no, es verdaderamente muy difícil y todo se convierte en una situación muy caótica. Se entiende que Argentina no tiene reservas, algo que debió haberse cuidado probablemente este gobierno desde el momento en el que asumió y tomando decisiones que ahora, cuando está por caer ese tipo de... Porque además van cambiando o se van sumando mes a mes, o se toman decisiones y después se va para atrás con algunas otras. Eso es lo que para mí el gobierno principalmente debiera ajustar pensando en el último año que le queda de esta gestión para terminar con una Argentina un poco más ordenada. Y principalmente haciendo hincapié en la inflación, en una inflación que va a ser altísima y que esto también va a repercutir, a ver, no directamente, pero sí indirectamente, y va a tener su correlato en el dólar paralelo. Es que si el problema es financiero, todo lo que genere ruido no es aconsejable. Por eso es que todo esto siempre hace a veces despertar a quienes quieren especular y quienes quieren hacer subir el tipo de cambio paralelo. Así que podría hacerlo. Es lo que sostenía una parte del gobierno. Ojo que si subimos esto, el dólar turismo estaba muy cerca del dólar blue. Entonces, si subía el dólar turismo, puede subir el dólar blue. Eso podría ser. Quiero aclarar dos cosas. Una, con el streaming y con esas aplicaciones que uno paga de economía de plataformas. Claro, de películas. Series. Uno, aunque haya gastado más de $300 al mes, debería ser el precio del dólar ahorro. Lo aclaró el gobierno. El tema es la aplicación. Y en la aplicación sí vale la pena decir algo cuando uno va a pagar y ve el resumen de la tarjeta. Los impuestos y todo lo que estamos diciendo, que es el 30% de país, 45% de percepción de ganancias, 25% de bienes personales, se pagan en pesos, van en la lista de pesos. Y lo que es el dólar también se paga en pesos, pero cuando están los consumos en dólares, importante para los que vayan al Mundial, eso se multiplica por el dólar oficial. Pero todo lo otro ya lo pagaron en pesos. ¿Se entiende? O sea, pasó a la ronda de pesos, eso lo digo para quienes tengan que después hacer los cálculos, que no es tanto de cantidad de gente, porque eso es lo que salió a aclarar el gobierno ayer. Y estos datos sí los voy a mirar. Hay 200.000 personas que gastaron, entre esas personas, 263 millones de dólares en agosto. Y hay casi 3 millones de personas que gastaron 60 millones de dólares. ¿Se entiende? Casi 3 millones de argentinos. Eso es todo el consumo, no el que va a Qatar, que es mucho menos, por supuesto. En agosto, claro. Todo el consumo en agosto. Eso habla de esos 3 millones de personas. Hay muchos gastando en streaming o teniendo gastos menores por ahí, como decía Marcos, en países limítrofes, viajes cortitos y demás. Ahora, hay 200.000 personas que gastaron mucha más plata, que igual no es un escándalo, son 260 millones. Y este es el nuevo otro dólar que queda. El dólar Coldplay, que ya te va a contar brevemente Darío. Para la próxima vamos a ampliar de qué se trata este tercer dólar, que no te vas a ver directamente afectado, pero sí tenés que conocer cuál es la medida y la decisión. Y también para en las próximas jornadas, en esto que vos decís de la descripción, de cuál es el número que hay que hacer a partir del resumen de la tarjeta, lo esperamos de manera gráfica, ya para ir profundizando con estas nuevas medidas en la República Argentina. Después de las 10 te vuelvo a encontrar. Y a vos también, Marta.